centrarnos más en el siglo XX, Felipe, para entender cómo se llega a la revolución islámica del 79, y quería pedirte una opinión sobre eso previo, ¿no? Primero viene el constitucionalismo en 1906, el golpe de este líder militar, que es el padre del Shah, Reza Pahlavi, en el 21, ¿no? Y después cómo los ingleses lo obligan a abdicar en favor de su hijo, y finalmente el golpe de la CIA en el 53 contra Mossadegh por haber nacionalizado el petróleo, bueno, entre otras cosas. Quería un pantallazo, un pincelazo tuyo sobre esos acontecimientos y la importancia de ese Shah que, con todo el desconocimiento que tenemos, para nosotros se nos presenta como una especie de dictador latinoamericano, muy opulento y muy cruel con su pueblo, ¿no es cierto? Sí, la verdad que es muy interesante lo que planteas, porque la gente generalmente quiere entender el estallido de la revolución, que algunos llaman revolución islámica de Irán y otros revolución iraní. Ahorita, más adelante podríamos llegar a ese debate. Lo que tú propones es, la verdad, una reflexión muy interesante, porque rastrear en la historia contemporánea del país, ¿verdad? No irnos a siglos y siglos como la gente cuando quiere aprender sobre el Medio Oriente cree o tiende a entender que todo tiene que ver con hace 4.000 años. Pues no, hay, digamos, elementos muy marcados y próximos a cada movimiento político. En efecto, por ejemplo, la revolución constitucionalista es un antecedente bastante interesante porque a uno no le llega información de que Irán, por ejemplo, tiene una constitución política. Mucha gente se queda en el principio de que esto es una teocracia, ¿verdad? Ya más adelante lo podremos hablar. Pero, sin embargo, cuando tú miras que ya Irán, por allá por el 1906, había tenido aproximaciones a un movimiento constitucionalista donde la constitución política, como la conocemos hoy en día en Estado Social de Derecho, sea el pilar o donde se consignen los derechos de la población. Fíjate que en el 79 no van a quitar la constitución, sino que va a ser reformada durante muchos años, ¿no? Claramente la historia de Irán es muy extensa y en este espacio pues no podríamos profundizarla mucho, pero como tú bien señalabas y simplemente para que la audiencia tenga un poco más de claridad, pues Reza Khan, que sería el padre del famoso Shah Reza Pahlavi, ¿verdad? Ambos conforman lo que conoceríamos la familia de los Pahlavi, ¿no? Ellos van a establecer un sistema de tradición monárquica con, digamos, el tema de la sucesión, es decir, no va a haber elecciones democráticas, no va a haber, digamos, un proceso ahí de derecho, y todo va a comenzar hacia el año más o menos de 1923, cuando Reza Khan asciende al poder mediante un golpe militar. Ya vamos viendo aproximaciones de por qué, digamos, el Shah, el hijo, va a tener, digamos, también una tradición militarista. Es que su padre, pues, era un militar muy marcado, que de hecho fue influenciado por las ideas de Kemal Atatürk, el que fundaría la Turquía contemporánea, ¿no? De hecho, Reza Khan intentó por mucho tiempo imitar su modelo, pero hubo una fuerte, digamos, protesta de la población por elementos como el laicismo. Entonces, Reza Khan, que quería imitar a Atatürk en el sentido en que el Islam asumiera un papel ya, digamos, casi en último en la lista, la población salió a protestar muchas de sus políticas y por ende él optó por no tocar mucho ese aspecto, ¿no? Pero como tú bien dices, hacia el contexto de la Segunda Guerra Mundial, por allá en el 1941, Reza Khan, pues las potencias lo olvidan, algunos lo acusaban de tener nexos con Alemania, y por eso, digamos, los británicos, que siempre han tenido un interés en Irán, tú lo señalabas, el petróleo, la historia de la Anglo-Persian Oil Company, ¿verdad? De hecho, el tema del petróleo en Irán es fascinante, ese es otro antecedente en este hilo conductor, y es que en Irán fue el primer lugar en Medio Oriente donde se descubrió el petróleo. El lugar se llama Masjid Suleiman, y allí los británicos, digamos, que centraron su interés totalmente en este territorio, y van a quedarse ahí por muchos años, ¿no? Entonces lo que hacen los británicos en el año 41 es derrocar a Reza Khan,
Y contrario a lo que uno esperaría, ¿verdad? La historia que nos cuentan es que estos países promueven la democracia, etcétera. Todo lo contrario, dijeron, el hijo es el que va a encarnar ese nuevo sistema monárquico, se va a profundizar mucho el tema de la monarquía con el hijo que es Shah Reza Pahlavi. Recordemos que la palabra Shah significa de alguna manera rey en persa o farsí. Si uno va al concepto original, históricamente es aquel que por mérito merece gobernar. Sería la palabra Shah. De hecho, en la historia cultural del pueblo iraní está la famosa historia Shahnameh, que es, digamos, la historia de los reyes del antiguo imperio persa o iraní, como lo quieran llamar, ¿no? Entonces, este personaje asciende...